colegas asambleístas, bienvenida ministra, saludos a los oficiales superiores, grandes amigos, a la ciudadanía que nos escucha a través de los medios públicos. Es importante que podamos hablar sobre el caso Mascarilla. Lamentablemente, por la exposición hay un sucedáneo de sucesos, prácticamente no estamos tratando y topando el caso que nos convoca. Y efectivamente, su servidor fue quien propuso esta resolución para su presencia y también del exministro Mauro Toscanini, en términos del presunto asesinato del joven Andrés Padilla en el control integrado de Mascarilla. Quiero dejar muy claro que efectivamente a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional, mi profundo respeto y respaldo. En ese marco de profundo respeto y respaldo también hay que mirar estos procesos cómo han ido dándose en la ley, en la legalidad, en el día a día. Es importante también la presencia que estuvo el señor vicepresidente, los ministros, los oficiales superiores, con un mensaje de unidad, pero también desde una lectura prospectiva se ve un mensaje de fuerza. Pero es bueno que estén aquí, en el primer poder del Estado, en realidad, donde podamos conversar. Lamentablemente a usted, señora ministra, yo le pedí una cita para que podamos conversar y poder contextualizar lo que usted ha venido a decir aquí, que es totalmente descontextualizado del caso de Mascarilla. Y eso genera a interpretaciones y a tener cada uno una visión subjetiva de las cosas. Si bien es cierto, el caso de Mascarilla y el caso de Diana, me solidarizo con los familiares de Diana y de todos los que han sido violentadas en el país, realmente no son caras de la misma moneda. Una es una ejecución extrajudicial utilizando la fuerza y la otra es un femicidio machista que nosotros debemos rechazar, no ni una menos en este país. Hay que proteger a las mujeres, pero por eso es con políticas públicas y asignación presupuestaria. Caso contrario, se quedan en discursos que banalizan la vida, se naturaliza la violencia, se naturaliza que las mujeres sean asesinadas. Eso no es correcto. En ese sentido, estimada ministra, colegas asambleístas, una vez que usted hizo una presentación colectiva de hechos, quiero decir, para que tengamos claros, colegas asambleístas, que el caso de Buenos Aires, como bien se ha referido, es de minería ilegal y todo lo que de ello se desprende: prostitución, lavado de dinero, narcotráfico, que son noticias publicadas, es de conocimiento, que pone a la provincia de Imbabura en un problema grande de inseguridad. Hay que decir también que en Buenos Aires, Urcuquí, no es que seamos mayoritariamente la población afroecuatoriana. Nosotros estamos asentados desde el siglo XVI, a finales del siglo XVI, en el territorio ancestral Chota, La Concepción y Salinas. Y nos trajeron, nos secuestraron del continente africano para esclavizarnos en esa tierra. Nosotros, hasta el día de hoy, con ausencia del Estado, nos hemos parado y hemos caminado y hablado por nuestros propios esfuerzos, al margen del Estado. Por eso, la voz de los afrochoteños hoy se representa en José Chalá. Y porque nos hemos parado nosotros mismos con nuestra propia voz. A ese espíritu de cuerpo, a esa fuerza militar, no hay que tenerle miedo, porque aquí estamos para dialogar. Pero tampoco vamos a permitir que asesinen a nuestro pueblo. Yo digo lo siguiente, para contextualizar entonces pido, Presidenta, por la parte tecnológica, que presenten un video para contextualizar, porque ha sido descontextualizado esta presentación. El caso de Mascarilla es un caso distinto y me gustaría comentarlo un poco. Accidente de tránsito porque estaba cargada con sacos, con material, con tierra, con
material, lo que se dice presumiblemente aurífero. Esta policial fue apropiada. Pero de ninguna manera pues se puede presumir que hubo una ejecución, un asesinato. Esto no puede ser. La discusión que están llevando adelante los jueces es respuesta policial, un procedimiento policial apropiado, pero que se tiene que entender en un contexto, en una zona en donde lo que está sucediendo es que las actividades ilegales, los actores ilegales, están poniendo a la población. Muchas gracias. Tipo de cosas. Zimbabura es la provincia en donde tenemos a un policía privado de libertad por haber actuado, efectivamente por haber actuado. Hemos insistido con este tema, precisamente un par de días antes yo le había pedido por escrito a la presidenta de la Asamblea Nacional ser convocada a la Asamblea, porque la Asamblea en este caso se pronunció. En un caso en el que el policía actuó, se pronunció acusando al policía, condenando al policía por unanimidad. Por otro lado, cuando los policías... Muchas gracias. La Asamblea Nacional jamás se ha pronunciado condenando al miembro de la Policía Nacional. La Asamblea Nacional, como el caso que está aquí presente, ministra, en nuestro deber de hacer control político y fiscalización, es que está aquí. No porque ha condenado, sino más bien lo que fue solidarizándose por la muerte del joven Andrés Padilla, que es distinto. Y aquí está el contenido de la resolución. Es importante entonces que la culpa no echen efectivamente en terceros. En este caso la Asamblea Nacional y sus asambleístas no tienen ninguna responsabilidad con esos hechos. Sí es responsabilidad de nosotros hacer el debido seguimiento de estos procesos, pero respetando cada función del Estado, mas no que de una función del Estado influyan en este proceso. Por eso es, y me alegro que la esposa del policía tenga asistencia, pero ¿quién se pregunta los padres de ese ser que murió? Están solos, están abandonados, no tienen ninguna protección. En eso es un poco ese desequilibrio y esa asimetría de poder. Entonces, vale la pena decir, y anclamos al tema de mascarilla, en donde se dice por parte de la ministra que han habido 600 eventos violentos, 64 agresiones a policías. Pero hay que preguntarse si en el control integrado de mascarilla son hechos de la población afroecuatoriana, porque mucho me temo que si no es así, ministra, estamos racializando la violencia y la criminalización al pueblo afrochoteño, y eso no es tolerable. No puede ser posible entonces que se diga que en el territorio ancestral Chota, La Concepción y Salinas, como ustedes dicen, mascarilla, sin darse cuenta que son 38 comunidades afrochoteñas. Vivimos afroecuatorianos sin darnos cuenta. Estamos diciendo eso, diciendo que somos violentos, que somos sin Dios, sin ley, etcétera, a través de las redes sociales. Lo que está haciendo es criminalizar y volvernos unos predadores sociales. No es distinto entonces cuando un alto general de la policía años atrás decía que, comillas, que la raza negra es proclive a la delincuencia. Por eso también a mí me da terror salir a la calle, porque automáticamente si voy caminando y viene una señorita, cualquiera sea, cambia automáticamente su cartera porque ya sabe, está en su psiquis, que un, comillas, negro le va a robar. Y eso es terrible. Nosotros no podemos seguir en un estado de violencia y ocultamiento. Se ha naturalizado la violencia y en este caso es la violencia contra la afrodescendencia. Terrible. El caso de Andrés Padilla... Tiene un minuto para concretar su intervención. El caso de Andrés Padilla por peritos, ministra, y veo que no ha estado informada. Los peritos dicen que el uso letal de la fuerza a menos de 4 metros fue hecha por un arma de fuego letal de espaldas y directo a la cabeza. De eso estamos hablando, de una ejecución extrajudicial, señora ministra. No estamos hablando que mataron a un perro, mataron a un joven afroecuatoriano. Y mi pregunta es la siguiente, señora ministra, anteriormente el ministro Toscanini dijo que eso era un caso de contrabando. Cuando usted hace la presentación está diciendo que es
un caso de minería ilegal, pero en el proceso judicial, compañeros asambleístas, señora ministra, no encontraron ni contrabando ni material aurífero pétreo. Entonces, ¿estamos distorsionando la verdad y criminalizando a la población afroecuatoriana? Señora ministra, mi pregunta además, ¿existieron los protocolos adecuados para el uso progresivo de la fuerza como consta en el reglamento de uso letal? ¿Hubo ese procedimiento? ¿O simplemente pasó por el uso excesivo de la fuerza, como llaman? Señora ministra, en el peritaje efectivamente se ve que no tenía peligro el señor policía, no corría peligro su vida, y por eso no tenía que hacer uso de un arma letal. En este sentido, señora ministra, lo que nosotros buscamos y la población afroecuatoriana es que se dé el debido proceso, sin ingerir para nada, pero que se dé el debido proceso dejando por fuera a la fuerza. Insisto, los oficiales superiores y los de tropa, yo respeto, hay que respaldar al policía, porque inclusive los afrochoteños, los afroecuatorianos son parte de la fuerza, inclusive mi familia es parte de la fuerza, y por eso merecen todo el apoyo posible, pero no hay que confundir. Concluyó su tiempo, asambleísta, gracias, por favor. Presidenta, todo ese apoyo con estas cosas extrajudiciales, y se trata de una vida humana. Señora ministra, colegas asambleístas. Buenas tardes, asambleísta Chalá, con su permiso, señora presidenta. De ninguna manera yo asignaría una responsabilidad a un pueblo en general, de ninguna manera. Y cuente, asambleísta Chalá, con que jamás me va a escuchar a mí estigmatizar de esa manera a ningún pueblo o a ningún grupo humano. Cuente con eso. Es más, los policías que fueron rociados con gasolina son también del Juncal y del Chota. Los policías que están en la lista de policías agredidos son policías afroecuatorianos, son policías afrodescendientes, porque la policía ecuatoriana es una policía que está integrada por el pueblo. La policía ecuatoriana es una policía que de manera muy temprana incorporó en sus filas, y usted es un estudioso y lo sabe, que de manera muy temprana incorporó en sus filas a ecuatorianos afrodescendientes, a ecuatorianos de pueblos indígenas y de pueblos ancestrales. En este momento, inclusive, estamos graduando una promoción de mujeres amazónicas, porque creemos que hay que respetar el carácter plurinacional de este Estado y las características de cada zona. Así que yo también se lo aseguro, asambleísta Chalá, no podemos darle un contenido de un delito de características raciales a este caso, porque la Policía Nacional jamás se permitiría algo así. La Policía Nacional es una fuerza profundamente ecuatoriana e incluyente, y en esa zona muchísimo de nuestro personal es personal de la zona y es personal afroecuatoriano y afrodescendiente. Así como usted me dice, no se puede criminalizar a un pueblo, tampoco se puede convertir la situación, su condición de afrodescendiente, en la defensa para un grupo de personas que participaron en un acto ilegal. ¿No se encontró material minero? Claro que no se encontró material minero en el peritaje, porque les he mostrado cómo fugaba la camioneta detenida llevada por una grúa, cómo estaba escoltada por una camioneta con personas armadas. Eso lo tendrá que valorar la justicia, y usted y yo estoy segura de que seremos respetuosos de lo que la justicia diga. Pero lo que es cierto, asambleísta Chalá, es que usted en su intervención, así como la Asamblea en su resolución de hace algunos meses, usó términos que para nosotros no son aceptables. Por supuesto que reconocemos la competencia de la Asamblea de fiscalizar, de pedir explicaciones al Poder Ejecutivo, y yo he estado aquí en las comisiones y en el Pleno más que ningún otro ministro, y seguiré viniendo, asambleísta, cada vez que haya que poner la cara, porque eso también me caracteriza. Pero de la misma manera le digo, para nosotros es inaceptable que se utilice términos como asesinato, homicidio
o ejecución extrajudicial, porque la policía ecuatoriana no sale a matar, porque ahí lo que está en discusión es si es que hubo una intención dolosa de matar, y nosotros le podemos asegurar no una intención dolosa de matar. En su discurso usted ha dicho un presunto asesinato y ha dicho ahí se dio una ejecución extrajudicial, y yo tengo que decirle en representación de la Policía Nacional que esos términos para nosotros son inaceptables, porque eso sería asimilar que nuestros oficiales salen con la intención de hacerle daño a alguien, y yo les aseguro a todos aquí que tenemos 48,000 personas que salen todos los días a cuidarnos y que se arriesgan en procedimientos como el de ese día. La justicia tendrá la última palabra. En la audiencia de llamamiento a juicio, el juez ha usado el término uso excesivo de la fuerza. De ninguna manera en ese proceso se ha usado ni asesinato, ni homicidio, ni ejecución extrajudicial, porque eso sería hablar de que tenemos policías que salen con la intención de dañar a alguien, y yo le aseguro, asambleísta Chalá, que nuestra policía sale todos los días a cuidarnos, y es en ese sentido que tienen que ser examinados sus procedimientos, y eso es lo único que estamos pidiendo, que el procedimiento que hizo el policía Velastegui sea examinado en los términos y en el contexto que corresponde, no convirtiéndolo en un asunto racial, que nosotros seríamos incapaces de hacerlo siendo una fuerza compuesta por hermanos ecuatorianos de la mayor diversidad como todo el país. Gracias, Presidenta. Gracias. Tiene la palabra la